Vamos a leer la palabra del Señor. A ver, los que trajimos la Biblia, vamos a ubicarnos en un texto que es muy interesante para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. En realidad, toda la Biblia trae mucho alimento y fortalecimiento espiritual. Pero vamos hoy a meditar en tres etapas que vive el ser humano. Tres etapas. ¿Saben cuál es una de las etapas que todos tenemos? Todos. Y muchas veces no quisiéramos ni siquiera mencionar en la vida. Es una etapa que todos tenemos y no quisiéramos nunca recordar o que no la recuerden. ¿Saben cuál es? La niñez es una etapa muy linda, pero no sé cómo la hayamos vivido. Pero en términos generales, la Biblia habla de una, habla de dos y habla de tres. Miren esto. El pasado, el presente y el futuro. Y quiero que hablemos de eso un poco. Cómo Dios hoy, escuchen bien, asume nuestro pasado, nos posiciona en el presente y qué nos espera en el futuro. Amén. Cuando yo les digo a las personas que están de pronto enfermas, están pasando por un momento de emocional muy fuerte, tienen la presión muy alta, la glucosa muy elevada, entonces todas estas situaciones hormonales están relacionadas con las emociones. Entonces uno le pregunta a las personas, ¿y cómo están tus emociones? Y muchas veces solamente pregunto, ¿cómo están las emociones? Y las personas empiezan a llorar. ¿Qué significa eso? Que el pasado o que están viviendo un momento no grato. Vamos a leer la Biblia y qué dice Dios con respecto a esto. Segunda de Corintios, capítulo 1. A mí me encanta cómo Dios asume, nos recibe y cómo asume esta responsabilidad de todos nosotros. Y quiero decirle que en las manos de Dios, todo cambia. ¿Vamos bien hasta allí? Si desveláramos, si quitáramos el velo de nuestro pasado, a lo mejor para muchos, el pasado, y me incluyo, es un pasado vergonzoso, qué sé yo. Pero cuando Dios asume esto, todo en las manos de Dios cambia. Vamos a leer segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Miren lo que dice. En el contexto, no voy a leer el contexto, voy a leer el texto número 10, versículo 10 dice, el cual, ¿qué dice ahí? Nos libró. Escuchen bien esto. Y nos libra, y en quien esperamos que nos librará de tan grande muerte. ¿Qué hace Dios hablando del pasado? ¿Nos qué? Nos libró. Ahora, quiero que leamos algo que para todos debe ser muy importante el texto que vamos a leer hablando del pasado. ¿Qué dice Dios con respecto al pasado? ¿Quieren saber qué dice Dios con respecto al pasado? Vayan conmigo a Isaías capítulo 43, versículo 18. Y ese texto personalmente me gusta mucho porque dice de una forma muy especial. ¿Saben qué dice Isaías 43, 18? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen? Mira lo que dice. No os acordéis de las cosas anteriores. Otra versión dice, de las cosas pasadas, de las cosas antiguas, ni traigáis a la memoria. ¿Qué dice Dios con respecto al pasado? No acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis en memoria las cosas antiguas. ¿Cómo nos sentimos o cómo se sienten ustedes cuando siempre estamos recordando las cosas del pasado? Y más si fueron feas. Viene alguien, por ejemplo, a buscar de Dios, a lo mejor su corazón sincero en el momento. No, usted era un ladrón. ¿Cómo se siente la persona? Era, ¿verdad?
Hermanos queridos, ¿cómo debemos asumir esto? ¿Cómo lo asumimos? ¿Quieren saber cómo lo debemos asumir? ¿Cómo lo asume Dios? Cuando una persona, escuchen bien, confiesa su pecado, no importa lo que haya vivido. En el caso de David, ustedes ya saben la historia, terrible pecado, lo confesó. ¿Y qué hizo Dios con su pecado? Lo perdonó. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando confesamos nuestro pecado? Vamos a leer lo que dice Miqueas. Vayan conmigo a Miqueas porque hay un consejo muy importante de cómo debemos nosotros manejar estas situaciones. Ahora se me perdió Miqueas a mí. Vamos a leer capítulo 7, versículo 7, capítulo 7, perdón, versículo 18. Y este pensamiento a todos nos debe traer mucha fortaleza. Repito, ¿por qué? Porque es posible, hermanos, que, volviendo al tema, hayamos vivido o hayamos tenido o hayamos sido víctimas, qué sé yo, de un pasado que no fue grato, ¿verdad? Pero cuando caemos en las manos de Dios, ¿qué pasa? Vamos a leer 18, versículo 18, 7 y 18. Capítulo 7, versículo 18. Miqueas. ¿Quién Dios como tú? Escuchen esto. ¿Quién Dios como tú? Que perdona, escuchen bien esto, hermanos, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente. ¿Qué hace Dios? ¿Ah? Perdona y olvida. Entonces cuando dice, quién nos libró? Oh, cuando dice quién nos libró, tú eres libre en realidad. De ahí que nadie debe vivir esclavo del pasado, porque ahora cuando ha confesado, Dios te ha perdonado y Dios te olvida. Entonces, encontramos personas que muchas veces dicen, oh, es que yo no me puedo perdonar eso. Pero si Dios te perdonó, te libró. Ahora, si Dios te libró, ¿quién eres tú para ser esclavo de algo que tú hiciste? Hechos 17:30 también menciona un ingrediente más. Una cosa es el conocimiento que hoy por la gracia de Dios tenemos, que yo quiero decirles que no somos ignorantes. Gracias a Dios, ignoramos muchas cosas, pero por lo menos en hacer la voluntad de Dios tenemos conocimiento básico, ¿sí o no? Tenemos conocimiento básico. Sabemos que hay una ley que respetar, un Dios a quien amar, los niños saben orar, sabemos cantar y todos tenemos una noción espiritual de cómo buscar a Dios. Amén. Tenemos algo que se llama sentido de espiritualidad. Pero Hechos 17:30 dice, Dios pasa por alto los pecados de esta ignorancia. ¡Wow! Ese es otro toque que no lo sabíamos, ¿verdad? Entonces Dios dice, Dios perdona y olvida. Y ahora, si éramos ignorantes, no teníamos esta base de conocimiento, Dios pasa por alto los pecados de la ignorancia. Pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Se hemos ofendido al Señor? Señor, perdóname. Y Dios toma tu pasado, te perdona, ¿y qué más hace? Y olvida. No retuvo su enojo porque se deleita en misericordia. ¿En qué se deleita Dios? En misericordia. Versículo 19. Y Él volverá a tener misericordia de nosotros, y atención aquí, y sepultará nuestras iniquidades, las echará a lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Oh, qué bonito eso, hermanos. Entonces, cuando hablamos de un pasado, ¿qué deberíamos de recordar inmediatamente?
de un pasado oscuro, de un pasado no grato, que no deberíamos de traer eso a memoria, que dejemos que Dios ya se encargó de solucionar eso. No olviden Isaías 43:18. Ese texto es muy importante, Isaías 43:18. Otra versión dice, no recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. Ahí a lo mejor existan personas, inclusive personas que tienen ese perfil espiritual, qué sé yo, que les gusta traer las cosas del pasado a la gente. Y no es bueno esto. Esto no trae bendición, no ayuda al crecimiento de las personas. ¿Ya? Más cuando todos, en algún momento todos hemos sido altamente afectados por el pecado. Todos hemos sido víctimas del pecado, de alguna manera. Otros de una forma y otros de alguna manera, pero todos hemos vivido episodios. Pero ¿qué dice el Señor? No traigáis a memoria las cosas del pasado, porque yo ya las he sepultado en lo profundo del mar. Amén. Hermanos, ¿está claro hasta aquí? Entonces, ¿qué dice Dios con respecto al pasado? Que Él ya nos libró. Ahora, si ustedes me preguntan, hermano, ¿y qué será de nuestro futuro? Si vamos a la revelación, Apocalipsis, o vamos a Lucas 21, el futuro, hermanos, el futuro para el mundo no es nada bueno. Para el mundo, estoy hablando para todo el mundo, no es nada bueno. Hoy en la madrugada hubo un terremoto en Taiwán, si vieron la noticia, muchas personas mueren, muchas personas heridas. Uno ve esas noticias, le dan ganas de llorar también, los niños, las guerras. Y ustedes, les voy a decir lo siguiente, ¿qué está hablando el Señor del futuro? Escuchen bien lo que habla el Señor del futuro. El futuro dice que el futuro cada vez es más atormentoso, que el futuro para la gente, para el mundo, cada vez es más nublado, más gris, más oscuro. Pero ¿qué dice Dios para ti y para mí? ¿Debemos estar preocupados también nosotros? ¿Angustiados? La Biblia dice algo muy especial. Alzad vuestras cabezas y alegraos, porque nuestra redención está. Entonces, ¿qué dice el Señor con respecto al futuro? Nos va a ¿qué? A librar, porque así como nos libró, nos dio libertad de un pasado en el cual fuimos víctimas del pecado, ahora también nos va a librar de las consecuencias del pecado que se va cada día incrementando. Pero ¿qué dice específicamente del futuro para el pueblo de Dios? Y aquí hay dos profecías que quiero traer a ustedes con amor. Dos profecías muy interesantes. Vamos a leer lo que dice Isaías, dos profecías extraordinarias que están hablando del futuro para el pueblo de Dios. ¿Saben qué va a pasar, hermanos queridos? El futuro que nos espera para la iglesia no es un futuro brillante, en el contexto de que vamos a estar en paz, en bonanza. No, no, no. Nuestra fe va a estar fortalecida y mediante la fe vamos a estar libres en Cristo. Y nuestra fe va a ser severamente probada. Pero miren lo que dice acá el Señor en su palabra. Isaías capítulo 26. Y me encanta este versículo 20. Es una cosa linda, hermosa. A lo mejor en el momento no lo entendamos. Nos va a costar entenderlo. Porque no va a ser fácil perder a un niño, a un bebé, o que un anciano, o que una persona muera repentinamente. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Miren lo que dice el Señor. Porque todos vamos a ser probados. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tu puerta, escóndete un poquito. ¿Cuánto? Un poquito, un momento,
en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no descubrirá ya más a sus muertos. ¿Qué dice la Biblia con respecto al futuro? Que Jehová va a salir ¿a qué? A castigar. Pero ¿qué, dónde estarán los hijos de Dios? Entra un poquito a tu aposento. ¿Qué significa eso? Entra un poquito a tu aposento. Que el Señor va a llamar a muchos al descanso. Muchos que no podrán soportar la prueba. Entonces dice que repentinamente morirá el anciano. Repentinamente morirán los bebés. De ahí que el Señor Jesús dice, ay de aquellos días y las mujeres que darán a luz, porque no será fácil vivir la experiencia en el futuro, en el sentido que va a ser muy duro. Leamos, por ejemplo, lo que dice en el mismo contexto Isaías, el capítulo 57, el versículo, capítulo 57, versículo 1. Perece el justo. ¿Quién va a perecer? El justo. Y no hay quien piense en ello. Es decir, ¡ah! El hermano fulano se murió. O sea, no va a caber en nuestra mente que una persona robusta, una persona que se veía muy bien, muy sana, a lo mejor muera. Y los piadosos mueren. ¿Quiénes van a morir? Los piadosos. Y no hay quien entienda que delante de la aflicción, escuchen bien esto, ¿es quitado quién? El justo. ¿Entendimos eso? Es decir, miren lo que vea el ejemplo. Aquí viene el justo, y aquí hay una aflicción muy grande. Pero Dios sabe que esta aflicción es muy grande para él. Entonces, ¿sabe qué hace el Señor? Antes de que llegue a la aflicción, el Señor muere el justo, dice ahí. Muere el piadoso, lo llama. Y no hay quien entienda que iba a venir una prueba tan difícil que el justo no la haya poder soportar. Entonces, el Señor en su misericordia, ¿qué hace? Lo llama al descanso. ¿Me di a entender? Y de esta manera lo libra y lo salva para vida eterna. Pero ¿qué pasa con la familia y con todos los demás? Estamos preocupados, llorando, preocupados porque se murió un justo. Dice aquí el versículo 2, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Pregunta, ¿qué dice el Señor con respecto al futuro de sus hijos? ¿Nos libra o no nos libra? Nos libra. En el que nos libró, nos librará, dice ahí, de tan grande, terrible muerte. Las cosas que se apresuran, hermanos, son terribles, pero si tu fe y la mía están conectadas con la fuerza del universo, con la fuerza del Todopoderoso, hermanos, no estemos preocupados. No necesitamos preocuparnos, porque Dios estará con nosotros. Y es posible que algunos, como ya mencioné, algunos tengamos que morir. Yo le pido al Señor, Señor, si va a venir una prueba muy difícil, yo no la puedo soportar, mejor que llámame al descanso. Porque los muertos en Cristo están durmiendo nada más. La Biblia dice que muchos van a soportar la prueba, pero la van a soportar, pero hay otros que no. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto al futuro? Que vamos a ser ¿qué? Librados. Amén. Ahora, un punto más. Jeremías 29:11. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Un texto es hermoso también. Dice Jeremías 29:11. ¿Qué dice? Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Yo conozco los planes que tengo para vosotros. ¿Quién conoce los planes? Ahora, tú no conoces los planes de Dios. Pero Dios sí conoce nuestros ¿qué? Nuestros planes. Yo no conozco los caminos de Dios, pero Dios sí conoce mis caminos. De ahí lo que dice Jeremías 10:23. De Jehová son los pasos del hombre. De Jehová son los pasos. Yo puedo pensar, determinar, concluir, decretar, decir lo que quiera. Pero Dios
es quien obra en mí el poder y el hacer la buena voluntad. ¿De acuerdo? O sea, no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. ¿Qué dice el Señor? En Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para vosotros. ¿Planes de qué? De paz. Y termina diciendo, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando tu fe sea más grande que los problemas. Cuando tu fe sea más grande que las pruebas. Cuando la fe en Dios es más grande que cualquier interés terrenal, entonces Dios te dará un futuro tendrá un futuro lleno de esperanza para nosotros. ¿Vamos bien hasta allí? Entonces, ¿qué hace Dios con nuestro pasado, hermanos? Nos libró. ¿Qué va a hacer Dios en el futuro con nosotros? Nos librará. Las cosas están pasando, sí. El mundo está en tormentas, sí. Lucas, el capítulo 21, dice que los hombres están en medio de las angustias de las naciones, tormentas, están preocupados. Nosotros lo sabemos, pero ¿cómo estamos nosotros? Tranquilos porque Dios nos va a librar. Y ahora, hermanos queridos, para hoy. ¿Cómo se llama hoy? Presente. Confiamos que nos libró y también tenemos la fe, escuchen bien esto, que nos libra. ¿Qué tenemos hoy en el presente? Yo pregunto para mis hermanos aquí presentes, ¿cómo está tu fe hoy? Si Dios te llamara hoy, en este instante, ¿estás tranquilo de que aseguraste la salvación para tu alma? ¿Estás tranquilo que tus pecados han sido perdonados? ¿Estás tranquilo que has hecho la voluntad de Dios mientras has vivido en este mundo? ¿Estás tranquilo de que, como dijo el apóstol Pablo, vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 21, es un texto muy interesante, quiero que lo leamos, dice así, Filipenses 1, porque para mí hoy, escuchen bien, estamos hablando del presente, el vivir es Cristo. ¿Qué es el vivir? Si Dios te da la oportunidad de vivir hoy, ¿cómo deberías de vivir? En Cristo. Y el morir, ganancia. Oh, yo digo, qué fortaleza espiritual tenía el apóstol cuando dijo, si vivo, que viva para hacer la voluntad de Dios, vivo para Cristo. Y dijo él mismo, y no me propuse otra cosa en mi corazón, no tenía él otro motivo para vivir, sino conocer a Jesucristo y a ese crucificado. No tenía Pablo otro propósito. Y dijo, si yo vivo, vivo para Cristo. Y si muero, me es ganancia. ¿Cuántos tenemos esa seguridad? Que si morimos fue ganancia. O más bien, si morimos, se perdió un alma. Una gran pérdida. De ahí depende cómo estamos viviendo el presente, el día a día. ¿Cómo estamos viviendo el presente? Vamos a que Jesucristo nos amoneste. ¿De acuerdo? Oh, hermanos, estamos en un mundo en un contexto de muchas preocupaciones, angustias, etcétera. Pero yo quiero que vayamos al consejo de Jesucristo. ¿Qué consejo da Jesús a todos los que estamos aquí? ¿Quieren ir conmigo? Vamos a leer. Vamos a leer Mateo, el Evangelio de Mateo. Y el consejo del Señor Jesús ya ustedes saben, el Señor Jesús es profundo. Capítulo 23, 22, capítulo 22, primero, vamos a ver qué consejo nos da. 22:37, hoy, para nosotros hoy. ¿Qué consejo nos da el Señor? Hermanos queridos, y ahora vamos a ver si estamos en profundidad con este mandamiento. Y el Señor les dijo, amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón. ¿Cómo deberíamos de amar al Señor, hermanos? Con todo el corazón. ¿Cómo más? Con todo tu alma y con toda tu mente. Y me gusta mucho como lo dice el Evangelio de Lucas. Dice, Lucas le pone uno más. Y con todas tus fuerzas. Ahora, ¿cómo estamos viviendo el presente? ¿Tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Que Jesucristo nos amoneste directamente. Vamos a leer ahí mismo Mateo capítulo 6, versículo 33. Estamos como Dios nos libra hoy. Presente, presente. Dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué deberíamos de buscar primeramente? Ahora, este texto se aplica a todas las etapas. Si yo soy un niño, lo primero que debería buscar cuando sea niño es a Jesucristo. Que mi mamá me hable de Jesucristo. Si soy un joven, lo primero que buscar es a Jesucristo. Y si es en mi día a día, ¿qué es lo primero que deberíamos de buscar? Lo primero que deberíamos buscar es el rostro del Señor. Postrarme, Señor, aquí estoy un día más delante de ti y hoy te ruego que me puedas ungir. ¿Saben ustedes cuál es la ceremonia semanal de semana? Es una tradición ya para ellos, de los judíos, con su familia. ¿Saben cuál es? En casa. Es una, es una ceremonia ya. Entonces llaman al niño. ¿Cómo se llama el bebé? Andrew, ven, come. Miren esto. Todas las semanas, todos los viernes, los judíos hacen esto. Si son 4, si son 5 niños, ellos lo llaman, hacen un ritual. Ponen sus manos sobre la cabeza de los niños y empiezan a decir, te bendigo, que la bendición de nuestro padre Abraham recaiga, y lo hacen con mucha fuerza, recaiga sobre ti. Y tú serás bendición para las familias, para las naciones, para toda la tierra. Y el niño va creciendo. Imagínate, toda la semana, cuando tiene desde 1 año, lo empiezan a hacer. Y cuando tiene 20 años, el niño ya tiene eso en su corazón. Y el niño nace y crece, ¿que va a hacer qué? ¿Qué va a hacer qué? Bendición. Y la pregunta es, ¿y qué bendición lleva el niño? Muy bien, la bendición abránica. Y usted le pregunta, ellos se la saben de memoria. Yo soy bendición para mi familia, para la tierra, para las naciones, para los pueblos. ¿Y qué bendición lleva? La bendición de Abraham. Y ese es el ritual de ellos de toda la semana. Puedes sentarte. Pregunta, ¿eso está mal? Estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? En la mañana. ¿En dónde más? En el trabajo. ¿Dónde más? Al acostarse. ¿Dónde más? Al levantarse. ¿Dónde más? En el camino. ¿Dónde más? Hermanos, eso es tener a Dios aquí en el corazón, llevarlo ahí. Cada mañana, que no se nos pase la consagración personal. Busque primeramente el reino de Dios y escuchen cómo dice, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Saben cómo estamos trabajando nosotros? No quiero decir que todos, pero muchas veces estamos haciendo las cosas al revés. Nos levantamos, buscamos las añadiduras y si nos queda tiempo, buscamos a Dios. Todo al revés. Y queremos que nos vaya bien. Si yo puedo, yo voy. Si yo no puedo, no lo hago. No. Busquemos primeramente ¿qué? Y su justicia. Mire qué más nos dice el Señor. Versículo 34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y miren lo que dice aquí. Basta cada día su propio mal.
no su propio afán, sino cada día trae su propio mal. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, así como el sol se ocultó hoy, que así también se oculten nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestros afanes. Habla de los afanes de la vida. Que el sol se ocultó, también se oculte todo esto. Y que mañana podamos renovar nuestras fuerzas y podamos decir, nuevas son cada mañana. Y hoy, si pudiéramos, si tuviésemos que entregar nuestra vida al Señor, le entregaríamos una vida libre. Porque Él también ha declarado que somos libres hoy. Entonces, nos libró, nos librará y nos libra de tan terrible muerte. ¿Qué necesitamos? Amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el entendimiento y cada día hacer lo que nosotros necesitamos hacer. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies para abandonarlos o practicarlos según me lo indique tu providencia. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Haz de eso tu primer trabajo. Haciendo cada día eso, poniendo en práctica esta bendición, es como podrás ser cada vez más semejante a Cristo. Que el Señor nos conceda su gracia y que podamos tener esa plena confianza, seguridad, que Dios nos libró, que Dios nos librará y que Dios nos libra de cualquier cosa que venga si estamos siempre tomados de su mano. Que el Señor nos conceda su gracia, hermanos queridos. Estoy muy feliz de haber podido compartir una vez más la palabra de Dios para ustedes. Que el Señor nos conceda su amor. Amén.